buenas noches, mi nombre es Oliver Quiroz y junto con mis compañeros Isabela Sánchez y Iván René Acosta les vamos a presentar el trabajo realizado para este curso de métodos estadísticos, ¿cierto? En esta presentación les mostraremos como el experimento que realizamos con el diseño de BCA, cómo lo ejecutamos y cuáles fueron los resultados. Esperamos pues que todo sea muy claro. Bueno, para comenzar, quisimos abordar una pregunta muy común en la cocina y que muchos asumimos como cierta, y es si la sal y el volumen de agua realmente afectan el tiempo de cocción. En la preparación de alimentos es común como escuchar que si uno agrega sal al agua o si usa más o menos cantidad de agua, el tiempo que tarda en hervir cambia. Es una idea que prácticamente todos damos por cierta, pero rara vez nos detenemos como a comprobar si esto sucede realmente y sobre todo en qué medida cambia el tiempo, ¿cierto? Además, este tipo de, como de creencias cotidianas suelen transmitirse sin una base experimental, simplemente porque alguien dijo o porque siempre se ha hecho así. Entonces surge la duda si en realidad estos factores sí producen una diferencia medible o solo es una percepción. Con esa inquietud en mente decidimos diseñar el experimento que nos permitiera observar de manera clara cómo se comporta el tiempo de hervor o de ebullición cuando modificamos dos variables. Una es la cantidad de agua y la otra es la presencia o ausencia de sal. Lo que buscamos era tener como un entorno controlado que nos permitiera evaluar si esos cambios realmente influyen en el proceso de cocción o si el efecto es muy mínimo. Bueno, en esta parte de la justificación queremos explicar por qué decidimos utilizar un diseño por bloques completamente aleatorio o DBCA como lo llamamos, ¿cierto? Primero, nuestro objetivo principal era evaluar únicamente el efecto de la cantidad de sal sobre el tiempo que tarda el agua en hervir. Sin embargo, cuando empezamos a plantear el experimento como tal, nos dimos cuenta de que había otro factor que podía generar variaciones indeseadas y era el volumen de agua, ¿cierto? Si no controlamos este volumen, podía ocurrir que la diferencia en los tiempos se debiera no a la sal, sino simplemente a que había más o menos agua en la olla. Esa variabilidad podía confundir como los resultados. Por eso implementamos un sistema de bloques. En nuestro caso, los bloques se definieron por el volumen. El bloque uno es 1 litro de agua y el bloque 2, 1,5 litros de agua. De esta manera, logramos comparar los tratamientos dentro de condiciones más homogéneas. El uso del diseño de bloques completamente aleatorio nos permitió reducir el impacto de factores externos y obtener como una evaluación mucho más precisa y confiable del tratamiento que realmente nos interesaba, que en este caso es la cantidad de sal. Bueno, como objetivo general de nuestro experimento, lo que buscamos es como evaluar si diferentes cantidades de sal producen cambios en el tiempo de cocción, específicamente en el tiempo que tarda el agua en llegar al punto de ebullición o de hervor, ¿cierto? Pero algo muy importante es que este análisis lo hacemos controlando el volumen del agua mediante bloques para evitar que esa variación interfiera como en los resultados. Es decir, lo que queremos es observar el efecto real de la sal, asegurándonos de que la cantidad de agua no sea como un factor que distorsione la comparación entre los tratamientos. Ahora bien, nuestros objetivos específicos se enfocan como en varias tareas claves. Primero, comparar los tratamientos de sal, sin sal, 5 gramos y 10 gramos, para ver si generan como cambios reales en el tiempo de ebullición. También buscamos controlar como la variabilidad causada por el volumen de agua, tratándolo como un bloque para que no afecte las conclusiones. Luego aplicamos un ANOVA para identificar si existen diferencias significativas entre los tratamientos. A partir de eso, queremos como determinar cuál cantidad de sal ofrece tiempo de cocción mucho más eficiente. Y por último, verificamos los supuestos estadísticos del modelo, ya sea la normalidad, la homogeneidad o la independencia, para garantizar así como la validez del análisis. Ya mi compañero Iván va a continuar con el marco teórico. Así es. Y en la siguiente diapositiva vamos a ver qué es el DBCA. Pues es un tipo de diseño experimental que usamos cuando sabemos que hay algo más, además del tratamiento que queremos probar, que esto puede estar influyendo en el resultado. Por ejemplo, si estamos probando fertilizantes, pero también sabemos que el terreno no es igual en todas partes, pues dividimos el terreno en bloques más homogéneos y dentro de cada bloque probamos todos los tratamientos. Así lo único que varía dentro de bloque es el tratamiento y no el terreno. En la siguiente diapositiva vemos cómo es el funcionamiento general más o menos y es que lo importante es entender dos cosas. El primero es el tratamiento, que es lo que queremos estudiar, y el segundo, los bloques, que son como grupos de condiciones similares donde vamos a probar todos los tratamientos. Cada tratamiento se aplica una vez en cada bloque y dentro del bloque se asignan al azar. Así evitamos que un resultado sea por suerte o por donde está ubicado. En la siguiente diapositiva vemos un poco para qué sirve. Y es que este diseño es útil cuando hay mucha diferencia entre los bloques. Por ejemplo, si un terreno está muy seco en una parte y muy húmedo en otra, no queremos que eso nos confunda. El DBCA nos permite separar el efecto del tratamiento del efecto del bloque. Y como los tratamientos se asignan al azar, dentro de cada bloque evitamos sesgos. Es como mezclar bien las cartas antes de repartir. En la siguiente diapositiva vemos las variables del DBCA. Y es que en este tipo de diseño hay tres cosas que siempre debemos tener claras. El tratamiento, lo que hemos mencionado, lo que estamos probando. El bloque, lo que podría estar influyendo, pero no nos interesa como tal y la variable de respuesta. Es lo que medimos para ver si hay diferencia entre tratamientos. Si no tienes claro qué es cada cosa, el experimento se puede ir de las manos. Entonces, vemos las ventajas y limitaciones. Y entonces es que ahora no todo es color de rosa. El DBCA tiene sus cosas buenas y otras no tanto. Lo bueno es que reduce la variabilidad que no nos interesa, dadas las estimaciones precisas y necesita menos unidades experimentales que otro diseño. Lo malo es que si los bloques no están bien definidos, el diseño pierde fuerzas. Además, no sirve si tiene muchos bloques o si hay más de un factor complicando la cuestión. Es como querer organizar una fiesta en muchas casas distintas. Si hay demasiadas, todo se volverá un caos. Entonces, un ejemplo general, en la siguiente diapositiva lo vemos, es un ejemplo clásico que es el experimento agrícola. Quiere probar distintos fertilizantes, pero sabemos que el suelo no es igual en todos los terrenos. Entonces, divides el terreno en sectores que vendrían siendo bloques, y dentro de cada sector pruebas todos los fertilizantes. Así la comparación es justa. Esto no solo sirve en el campo, también en cocina, en laboratorios o en cualquier lugar donde haya algo que se pueda estar contaminando el resultado. Entonces, nuestro experimento, en la siguiente diapositiva lo vemos,
Y es que justamente nosotros hicimos algo parecido. Queríamos ver cómo la sal afecta el tiempo de cocción del agua, pero sabíamos que el volumen de agua también influye. Más agua, más tiempo. Así que usamos ese volumen como bloque. En cada bloque de 1 litro o litro y medio, probamos 3 tratamientos, sin sal, 5 gramos de sal y 10 gramos de sal. Así al comparar dentro de cada bloque, podemos estar seguros de que las diferencias se deben a la sal y no a la cantidad de agua. En la siguiente diapositiva sigue el compañero Oliver. Bueno, para responder nuestra pregunta, utilizamos un diseño por bloques completamente aleatorio, como lo dijimos, ¿cierto? Este diseño nos permitió como evaluar el efecto de la cantidad de sal sobre el tiempo de cocción. El factor principal, es decir, los tratamientos, estuvo compuesto por tres niveles: T1 con 0 gramos de sal, T2 con 5 gramos y T3 con 10 gramos. Por otro lado, el bloque corresponde al volumen de agua, que fue la fuente de variabilidad que quisimos como controlar. Aquí trabajamos con dos niveles: 1 litro de agua y 1,5 litros. Finalmente, cada unidad experimental fue una preparación independiente donde medimos el tiempo de ebullición bajo una combinación específica de tratamiento y bloque. Esto asegura que cada medición sea válida y comprobable dentro del diseño. Continúa con la otra diapositiva, Isa. Bueno, continuando, para cada combinación de tratamiento y bloque realizamos dos réplicas, lo que nos permitió obtener un total de 12 mediciones. Esto aumenta la precisión del experimento y ayuda a reducir el efecto al azar. Les voy a explicar pues como en cuanto al procedimiento que utilizamos para la recolección de datos, pero antes, profe, quiero hacer un paréntesis y es que nosotros tomamos los datos cada uno en de nuestras casas, ¿cierto? Pero sin embargo, no los utilizamos como combinados para controlar, por ejemplo, que las estufas, en este caso, unas no tuvieran como más temperaturas que otras. Entonces, lo que hicimos fue quedarnos como con los datos que en este caso obtuve yo. Esto no quiere decir que no lo hayamos hecho en nuestras casas, todos tres hicimos la recolección de datos, pero decidimos que íbamos a trabajar como con los que yo había recolectado, ¿cierto? Continuando pues en cuanto al procedimiento de la recolección de datos, lo primero fue como estandarizar todas las condiciones, utilizamos los mismos utensilios, la misma fuente de calor, por eso hice como la aclaración, y mantuvimos constante el ambiente de prueba, ¿cierto? En cada corrida registramos el tiempo exacto de cocción usando un cronómetro digital, asegurándonos de medir siempre bajo el mismo criterio. Además, dejamos que la olla se enfriara y se estabilizara antes de cada repetición para evitar como sesgos térmicos que pudiera alterar el resultado. Y finalmente, el orden de las corridas se aleatorizó rigurosamente, lo cual es fundamental para garantizar como la independencia entre las mediciones y evitar como que los patrones pudieran sesgar el análisis. Estas evidencias fotográficas fue como las que hicimos mientras tomamos la recolección de datos. También podemos ver el cronómetro que se utilizó y ya ahora sí mi compañera Isa va a continuar con la siguiente parte. Listo, entonces ahora continuamos con el análisis estadístico. Entonces en esta diapositiva aquí tenemos la estructura básica del experimento, que es el punto de partida para elaborar nuestro análisis estadístico. Entonces primero es importante volver a mencionar que el experimento se diseñó siguiendo un orden completamente aleatorizado con un total de 12 corridas. Esto nos aseguró que el efecto de la sal se distribuyera de forma equilibrada y también que evitara sesgos al momento de analizar los resultados. Entonces combinamos acá dos factores principales: el bloque, que en este caso corresponde al volumen de agua con dos niveles, B1 que sería 1 litro y B2 que sería 1,5 litros, y el tratamiento que corresponde a la cantidad de sal agregada con tres niveles, T1, T2 y T3. Ya cada combinación del bloque y tratamiento se repitió dos veces, es decir, contamos con dos réplicas, lo cual nos permite estimar el error experimental y posterior a ese hacer un análisis estadístico confiable. Ya en esta diapositiva mostramos y presentamos los datos que obtuvimos durante la ejecución del experimento. Como les comenté, en total realizamos 12 corridas. Fue un resultado de combinar los dos bloques establecidos, el volumen de agua con los tres tratamientos y cada uno con las dos réplicas. Entonces, este orden que aparece acá en la tabla corresponde al orden real y también aleatorizado en el que se realizaron las corridas, que también nos ayuda como a minimizar ese sesgo y a controlar otras fuentes de variabilidad no incluidas dentro del diseño. En la columna final se reporta el tiempo de ebullición, que fue nuestra variable respuesta, y estos valores serán la base para el análisis estadístico posterior, donde evaluaremos si las diferencias entre los tratamientos y los bloques van a ser estadísticamente significativas o no. Entonces ya acá aquí presentamos el modelo estadístico que utilizamos para analizar los datos del experimento. Entonces sabemos que, pues debido a que estamos comprando la cantidad de sal, pero al mismo tiempo controlamos otro factor que sería el volumen de agua para reducir la variabilidad. Entonces aquí usamos un diseño de bloques completamente aleatorizados, un DBCA, entonces que en nuestro caso se adapta al siguiente contexto. Entonces esta Y sub I J es el tiempo que tarda en hervir el agua en cada corrida, es decir, es nuestra variable de respuesta. La mu es la media general del tiempo de ebullición considerando todos los tratamientos y todos los bloques. T sub I sí, es el efecto de tratamiento, que en este caso sería la cantidad de sal agregada. Beta sub J representa el efecto de bloque que corresponde al volumen de agua usado, es decir, 1 litro o 1,5 litros, y eso es lo que nos permite controlar justamente la variación debida a la cantidad de agua. Y este valor epsilon sub IJ es el error experimental, que asumimos que sigue una distribución normal con media cero y varianza constante. Ahora bien, ¿por qué asumimos que es cero? Porque el modelo ya incluye todos los efectos sistemáticos, como lo son la media general, el tratamiento y el bloque. Entonces, si el error tuviera una media distinta de cero, significaría que hay un sesgo que no está siendo explicado por el modelo. Entonces, por esto, para mantener la validez de la NOVA, el error solamente puede representar aquí una variación aleatoria, más no efectos adicionales. Listo, entonces ya comenzamos con la creación del dataset en R a partir de los datos recolectados durante nuestro experimento. Entonces primero creamos un objeto llamado datos utilizando la función DataFrame. Dentro de este DataFrame incluimos cada una de las variables que necesitamos para el análisis estadístico: run, que es simplemente el número de la corrida, del 1 al 12, el bloque, el tratamiento, la réplica y el tiempo, que finalmente pues, fue lo que incluimos como la respuesta medida de cada corrida, es decir, el tiempo que tardó en hervir el agua, pero en segundos. Entonces ya con esta estructura quedamos listos para aplicar el modelo estadístico porque el dataset ya está organizado y también está organizado ya según las variables del experimento.
Entonces ahora ya vamos a comenzar a analizar los resultados de la NOVA que aplicamos para evaluar el tiempo que tardaron en hervir los distintos litros de agua, considerando los dos factores. Entonces aquí ya en la primera fila aparece el factor de tratamiento, tiene 2 grados de libertad porque estamos comparando 3 niveles de sal. El sum square corresponde a 2.881 y hace referencia a la variabilidad en el tiempo de hervor explicada por las cantidades de sal. Y al dividir esta suma de cuadrados por sus grados de libertad, obtenemos un mean square de 1440. Entonces ya luego observamos el factor de tratamiento, que pues ese factor obtuvo un valor de 8.487 y un p-valor de 0,0105. Entonces con ese p-valor, que sabemos que es menor a 0,05, podemos decir que sí existen diferencias significativas entre los tratamientos. Es decir, los litros de agua bajo distintos tratamientos no se comportaron igual y tardaron tiempos distintos en hervir. Ahora ya aquí en esta segunda fila está el factor bloque, tiene un grado de libertad porque usamos dos volúmenes de agua. El sum square de 9352 nos indica cuánta variabilidad explican los bloques y el mean square es igual a esta cifra porque solamente hay un grado de libertad. Ya después vemos el factor bloque, en este caso el valor es de 55.107 con un p-valor de más o menos 0,0000745. Este valor, como podemos ver, también es muchísimo menor al 0,05, por lo que también concluimos que el bloque tuvo un efecto significativo en el tiempo de hervor. Ya el error residual quedó con un mean square de 170, lo que nos indica que la variabilidad dentro de cada combinación de tratamiento con el bloque fue relativamente baja comparada con los efectos principales y esto nos ayuda a tener más confianza con los resultados. Entonces aquí como conclusión, tanto la cantidad de sal como el volumen del agua influyen significativamente en el tiempo que tardan en hervir. Entonces esto nos valida que el modelo DBCA era adecuado para controlar la variabilidad de volumen y también analizar correctamente el efecto de tratamiento. Ya ahora pasamos a realizar la prueba de Tukey, que nos permite comparar cada tratamiento entre sí para identificar exactamente dónde están las diferencias. Entonces, primero observamos la comparación entre T2 y T1. Aquí la diferencia promedio entre sus tiempos es de 22,25 segundos. Sin embargo, el intervalo de confianza va desde un valor negativo hasta uno positivo y el p-valor es de 0,095. Entonces, lo que significa que esta diferencia no es estadísticamente significativa. En otras palabras, T2 y T1 no muestran una diferencia clara en el tiempo que tardó en hervir el agua. Ya luego observamos la comparación entre T3 y T1. Aquí la situación ya nos cambia, porque la diferencia de medias es de 37,75 segundos y el intervalo de confianza está por encima de cero. Además, el valor de P es 0,008, que es menor a 0,05. Entonces, ¿qué significa esto? Que si existe una diferencia significativa entre T3 y T1. Entonces, específicamente, T3 tarda más tiempo en hervir que T1. Y ya por último, comparamos a T3 con T2. Aquí, aunque la diferencia sea de 15,5 segundos, el intervalo de confianza vuelve a cruzar el 0 y el valor P es 0,269. Entonces, así que esta diferencia tampoco es significativa. Entonces, ¿esto qué nos indica? Que T3 y T2, a pesar de que parecen diferentes estadísticamente, se comportan de una forma similar en cuanto al tiempo de hervor. Entonces, aquí en conclusión, el único par de tratamientos que muestra una diferencia estadísticamente significativa es T3 con respecto a T1. Ahora ya pasamos al análisis para el factor bloque. Recordemos que los bloques nos representan las condiciones bajo las cuales medimos ese tiempo de ebullición. En este caso, son los diferentes litros de agua que usamos para controlar la variabilidad externa. El test de Tukey compara los bloques B1 y B2 y aquí vemos un resultado bastante claro. La diferencia promedio entre los dos bloques es de 55,83 segundos y además los intervalos de confianza van desde 38,48 hasta 73,17. Esto significa que todo el intervalo es positivo, por lo que la diferencia no solo existe, sino que es bastante consistente. Ahora este valor que he ajustado es pues, este valor que también es muchísimo menor a 0,05, entonces nos indica que la diferencia entre los bloques es altamente significativa. En otras palabras, independientemente del tratamiento, los bloques introdujeron una diferencia fuerte en los tiempos, por lo que el bloqueo sí fue útil y permitió controlar una fuente importante de variación. Entonces, ya ahora evaluamos uno de los supuestos más importantes de la NOVA, que es la normalidad de los residuos. Entonces, para eso aplicamos la prueba de Shapiro. El resultado nos da un estadístico de 0,9595 y un p-valor de 0,6893. Entonces, ¿qué significa esto? Como el p-valor es mucho mayor que 0,05, no tenemos evidencia para rechazar la hipótesis nodal del test, que dice que los residuos siguen una distribución normal. Entonces, ya en palabras como más simples, los residuos del modelo se comportan como deberían y no muestran problemas de normalidad. Entonces, esto confirma que el modelo NOVA es válido y que podemos confiar también en las conclusiones que obtuvimos. Ahora analizamos si las varianzas entre los tratamientos son homogéneas, porque esta es una de las condiciones necesarias para que la NOVA sea válido. Para esto utilizamos la prueba de Bartlett, que esta prueba ya nos arroja aquí un estadístico de 1,2972 con un p-valor de 0,5228. Entonces, como este p-valor es mucho mayor a 0,05, concluimos que no hay evidencia para decir que las varianzas sean diferentes. Entonces, en otras palabras, se cumple la condición de homogeneidad de varianzas y podemos continuar con confianza con el análisis de la NOVA. Entonces, ¿qué significa también, en otras palabras? Que los tratamientos presentan variaciones relativamente similares en los tiempos de hervor. Ahora vamos a analizar unos cuantos gráficos, con esto los obtuvimos. Entonces ya este gráfico de residuals versus feature nos permite evaluar si el modelo NOVA cumple uno de los supuestos más importantes, que pues los residuos realmente estén distribuidos de forma aleatoria. Entonces ya en este eje horizontal tenemos los valores ajustados, que son las predicciones del modelo, y en el eje vertical están los residuos, es decir, cuánto se equivocó el modelo en cada observación. Entonces lo ideal en este tipo de gráfico es que los puntos se dispersen sin mostrar patrones claros y que se mantengan alrededor de la línea horizontal cero. Entonces eso nos indicaría que el modelo está ajustando bien y que el error no depende de los valores predichos. Entonces en nuestro caso observamos que los residuos tienden como a formar una especie de curva suave en una U. Entonces son un poco más positivos en los extremos y más negativos en la zona central. Entonces, ¿qué nos puede decir esto? Nos puede sugerir una pequeña tendencia no lineal en los datos, lo que pues significaría que el modelo lineal no captura perfectamente toda la variación. Sin embargo, también es importante notar que la dispersión de los puntos es relativamente estable a lo largo de todo el rango. Entonces, aquí no vemos que la variabilidad de los residuos aumente o disminuya progresivamente, entonces por lo que no hay evidencia clara de heterocedasticidad. Ahora pasamos a analizar el gráfico QQ de los residuos. Este gráfico sirve para evaluar si los residuos siguen una distribución normal, que es otro de los supuestos fundamentales de la NOVA. Entonces, en este tipo de gráfica lo que hacemos es comparar los residuos observados con los cuantiles teóricos de una distribución normal. Entonces, si los residuos son realmente normales, los puntos deberían alinearse aproximadamente sobre la línea diagonal. Entonces, en nuestro caso, al observar este gráfico, vemos que la mayoría de los puntos caen bastante cerca de la línea diagonal. Hay unas ligeras desviaciones, como por ejemplo estas,
pero pues son completamente esperables cuando se trabaja con muestras pequeñas, como lo es este experimento. Entonces, lo importante acá es que no se observan curvas muy pronunciadas ni patrones como muy raros que indiquen como una violación clara de la normalidad. Ahora analizamos este gráfico de scale location. Este gráfico nos sirve para evaluar otro de los supuestos de la NOVA, la homogeneidad de las varianzas. Entonces, lo que buscamos aquí es ver si la dispersión de los residuos es relativamente constante a lo largo de valores ajustados. Entonces, en nuestro caso, al observar esta gráfica, vemos que los puntos están bastante dispersos, pero sin seguir ningún patrón sistemático. Entonces, esta línea roja se mantiene prácticamente plana a lo largo de los valores ajustados, con una ligera variación al final, que no es lo suficientemente fuerte como para que interpretemos que existan varianzas muy diferentes entre los tratamientos, entre los bloques. Entonces, por lo tanto, con base en este gráfico, podemos concluir que el supuesto de homogeneidad de varianzas también se cumple. Y ahora analizamos este gráfico llamado residuos versus factor levels, que básicamente muestra cómo se comportan los residuos dentro de cada nivel del factor de tratamiento. Entonces, la idea de este gráfico es verificar si dentro de cada tratamiento los residuos están distribuidos de manera equilibrada alrededor del cero y si la variabilidad es similar entre los grupos. Entonces, aquí cuando observamos nuestro gráfico, vemos en los tres tratamientos que los residuos no muestran ningún patrón raro, pues no se agrupan todos en la parte positiva ni todos en la parte negativa. Entonces, esto nos indica que el modelo no tiene problemas de sesgo en ningún tratamiento. Y también notamos que la línea roja, que es una línea un poquito suavizada, nos ayuda a detectar tendencias. Entonces, esta línea se mantiene cerca a cero en T1 y en T2. Y aunque sube un poquito aquí en T3, este incremento pues no es para nada exagerado ni suficiente como para sugerir una violación de este modelo. Entonces aquí ya como pues en resumen, este gráfico confirma nuevamente que los residuos se comportan de manera aleatoria en cada tratamiento, que no hay evidencia de sesgos y que la variabilidad entre los grupos es consistente. Entonces esto nos respalda que el modelo no es adecuado para estos datos. Ahora continuaríamos con nuestras conclusiones. Como primera conclusión tenemos que el diseño de bloques completamente aleatorizados fue adecuado para controlar la variabilidad del volumen de agua y evaluar correctamente el efecto del sal. Entonces, la razón por la que concluimos que este DBCA fue el diseño adecuado es que el volumen de agua resultó ser una fuente muy fuerte de variabilidad, como se comprobó estadísticamente. Al bloquear también por volumen, evitamos que esa variación afectara la comparación de los tratamientos, logrando estimaciones mucho más precisas y un modelo más estable. Sin este bloqueo, el análisis habría sido menos confiable. Y también tenemos que tanto el tratamiento, cantidad de sal, como el bloque de volumen de agua influyeron significativamente en el tiempo de ebullición. El único tratamiento que mostró una diferencia clara fue T3, que significa diagramos de sal, que incrementó significativamente el tiempo hervido respecto a T1, que es sin sal. ¿Y por qué pasa esto? A más sal aumenta el punto de ebullición. Entonces, así, solo cuando saturamos un poco el agua, el cambio se volvió medible y constante. También los bloques B1 y B2 mostraron diferencias fuertes y significativas, demostrando que el volumen de agua afecta consistentemente el tiempo de ebullición. Bueno, por otro lado, las herramientas gráficas y las pruebas estadísticas consiguieron variar completamente el modelo. Eso significa que los supuestos se cumplieron y que los resultados que obtuvimos son muy confiables para interpretar el efecto real de los tratamientos. Y finalmente, de manera conjunta, el análisis muestra que tanto aumentar la cantidad de sal como incrementar el volumen de agua prolonga el tiempo necesario para que el agua alcance la ebullición. En otras palabras, estos dos factores sí influyen de forma directa y medible en el tiempo de cocción. Y bueno, eso fue todo por nuestro trabajo. Y nada, estamos atentos a los comentarios. Muchas gracias.